Saludos hermanos, aquí el diácono Alex con ustedes en Católico hoy para meditar nuevamente en la palabra del Señor. Hoy miércoles 9 de noviembre y hoy no celebramos la muerte de un santo ni el nacimiento de alguien significativo. Celebramos la dedicación de una iglesia específica en la ciudad de Roma, la Basílica de San Juan de Letrán. Esto puede resultar confuso debido a los nombres, pero Letrán se refiere a la familia que donó la tierra y San Juan se refiere tanto a San Juan Evangelista como a San Juan Bautista. Puede ser sorprendente para algunos que se preste tanta atención no a la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, sino a esta catedral al otro lado de Roma. Pero su importancia no se debe a la belleza artística o a la popularidad entre los turistas. Recuerda un momento crucial en la vida de la iglesia. La dedicación de esta iglesia ocurrió casi 3 siglos después de la vida, muerte y resurrección de Jesús. En esos siglos, miles y miles de cristianos que habían escuchado la gran comisión de Jesús de predicar el evangelio hasta los confines de la tierra, habían sido martirizados por hacerlo en lo que se consideraba el centro de la tierra, Roma. En este día del año 324 ya no era un crimen ser cristiano. La persecución de los cristianos había terminado, ya que habían evangelizado todo el imperio. El pueblo cristiano ya no tenía que ocultar su fe. Podrían profesarlo con audacia, con orgullo y públicamente. La primera catedral pública, que sería la sede del obispo de Roma, el Papa, fue dedicada este día y se llama la Basílica de San Juan de Letrán. Ahora, ¿a qué nos lleva esta celebración de hoy? San Pablo dice en la primera lectura que somos el templo de Dios, no un templo físico como esta basílica, sino un templo donde habita el Espíritu Santo de Dios, y es nuestro llamado cuidar de nuestro templo para que Dios habite dignamente en él. Escuchemos esta lectura de hoy con mucha atención, pero antes la frase para hoy. Dios te dio un lugar privilegiado en su casa, concédele un espacio en la tuya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos 1, 2, 8, 9 y 12. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble, y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios, su morada al Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios el Señor. Él es el Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos del 9 al 17. Hermanos,
Ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se han llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, unos siglos antes de este momento crucial de que se inaugurara la Basílica de San Juan de Letrán en Roma, San Pablo escribió a sus hermanos cristianos las palabras que escuchamos proclamadas hoy. Vosotros sois edificio de Dios, sois templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en vosotros. En Jesucristo, la importancia de los edificios físicos nunca es mayor que la del alma de todos y cada uno de nosotros, los cristianos, que fuimos dedicados como templo de Dios en nuestro bautismo. Celebramos esta fiesta de la Basílica de Letrán hoy, no solo para recordar un edificio en particular, sino para recordar a todos nuestros hermanos y hermanas que dieron su vida para evangelizar el Imperio Romano. Pero esto no es para que miremos hacia atrás con nostalgia, sino para escuchar el celo de Jesucristo por la casa de Dios en el Evangelio. Ese celo lo llevó a limpiar el templo físico de Jerusalén. Pero Jesús tiene un celo aún mayor por nosotros como templos de Dios donde mora su Espíritu. Y nosotros estamos llamados a sentir el mismo celo por nuestro templo donde Él habita con su Espíritu. ¿Te has detenido a pensar por un momento, hermano? A pensar en esto. Jesús habita en mí. Es decir, que cada cosa indebida que yo hago ensucia el templo en el cual habita Dios. Si yo critico, si hablo mal del otro, si juzgo, si miro pornografía, si miro con deseo a otra mujer o como mujer miro con deseo a otro hombre, etcétera, etcétera. Son cosas que estamos haciendo aún cargando en nuestro interior con Jesús. Si lo pensáramos antes de pecar, no pecaríamos con tanta frecuencia. Hoy nuestro llamado es a, como Jesús, tener celo por nuestro templo espiritual y no solo por el nuestro, sino también por el de nuestros hermanos que van con nosotros también en la misma lucha. Deberíamos pensar hoy cómo estamos cuidando nuestro templo y cómo ayudo a otros a cuidar su templo. En este momento, mi templo está hecho una cueva de ladrones o está limpio como lo quiere Jesús. Yo creo que todos y cada uno de nosotros sabemos cómo mantener nuestro templo limpio, pero se los recuerdo, evitando la ocasión de pecado. Si hay algo que sabes que te va a llevar el pecado, evítalo. Necesitamos la oración porque es ahí donde hablamos con Dios.
La lectura bíblica, porque es ahí donde Dios nos habla, nos guía y nosotros escuchamos. Los sacramentos de la confesión y la Eucaristía, porque en ambos la gracia de Dios limpia nuestra casa si algo está sucio en ella. Esas son herramientas básicas que nos ayudan a nosotros a mantener nuestro templo espiritual limpio y digno para Jesús. A Jesús lo devoraba el celo por su templo. Que nosotros también podamos corresponder a ese celo y cumplir una vez más la gran misión de Jesús de llevar el Evangelio y mantener nuestro templo limpio y digno para Él. Entonces, mis hermanos, hoy podríamos hacernos esta pregunta y meditar en ella. ¿Cómo está mi templo espiritual? ¿Qué necesito expulsar de él? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por este día tan maravilloso que nos regalas hoy. Gracias, Señor, por podernos encontrar contigo a través de tu palabra, que nos limpia, que limpia nuestra casa, Señor, que nos guía y nos lleva hacia adelante contigo. Te pedimos, Señor, en este día tu gracia para mantener nuestra casa espiritual, nuestro templo limpio para ti, digno para que tú habites en él. Sabes, Señor, y reconocemos ante ti hoy que somos débiles, Señor, que somos imperfectos, que pecamos, Señor. Ayúdanos, Jesús, con tu gracia a mantener tu casa limpia para ti. Y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hasta aquí con esta meditación de la palabra del Señor en este día. Ruego a Dios por ustedes y los suyos para que siempre mantengan el templo de Dios, su templo espiritual donde habita Jesús, limpio y digno para Él. Oren ustedes por mí y por mi familia para que también lo tengamos de la misma manera y que Dios los bendiga a todos con mucha gracia abundantemente. Y no olvides, Dios te dio un lugar privilegiado en su casa. Concédele un espacio en la tuya.